La asignatura Análisis de prácticas y contextos escolares fue fundamental para el desarrollo de nuestro proyecto integrador de aprendizajes denominado Libros que viajan, mentes que crecen, ya que nos permitió observar, analizar y comprender las características del contexto escolar, así como las necesidades e intereses de los estudiantes en relación con la lectura. A través de las jornadas de observación realizadas en la institución educativa, analizamos las dinámicas escolares, la práctica de enseñanzas, la participación de los estudiantes y las condiciones que favorecen o limitan el proceso de aprendizaje. Estos elementos fueron esenciales para fundamentar nuestra intervención. Durante las observaciones, identificamos que algunos estudiantes mostraban poco interés por la lectura. En diversas actividades relacionadas con textos escritos, la participación era limitada y muchos alumnos percibían la lectura como una actividad obligatoria, más que como una experiencia de disfrute y aprendizaje. Asimismo, observamos que pocos estudiantes buscaban libros por iniciativa propia y que las experiencias lectoras fuera del aula eran escasas, lo que evidenció la necesidad de implementar estrategias que fortalecieran el hábito lector. A partir de este análisis surgió la pregunta orientadora de nuestro proyecto: ¿de qué manera la actividad de la biblioteca itinerante del proyecto favorece las enseñanzas implementadas en el aula o limita el interés y el gusto por la lectura en las y los estudiantes dentro de su contexto cotidiano? Esta pregunta permitió orientar el diseño de nuestras estrategias de intervención y dar sentido a las actividades implementadas para promover la lectura. Además de identificar áreas de oportunidad relacionadas con la lectura, los indicadores aplicados permitieron reconocer fortalezas dentro de la práctica educativa. Observamos que los docentes promovían la participación activa de los estudiantes mediante preguntas, actividades colaborativas y espacios de diálogo que favorecían la expresión de ideas, opiniones y experiencias. También identificamos que adecuaban sus estrategias de enseñanza a las características y necesidades de los grupos, favoreciendo mayores oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes. Asimismo, observamos que los docentes relacionaban los contenidos escolares con situaciones cercanas a la realidad de los estudiantes, promoviendo aprendizajes significativos y favoreciendo la comprensión de los temas abordados en la clase. De igual manera, identificamos el uso de recursos tecnológicos, materiales didácticos y diversas estrategias pedagógicas que contribuían a fortalecer el interés y participación de los alumnos durante las actividades escolares. Los indicadores también permitieron reconocer la existencia de ambientes escolares organizados y favorables para el aprendizaje. Observamos relaciones basadas en el respeto, la convivencia y la colaboración entre los diferentes sectores educativos. Asimismo, identificamos comunicación constante entre los docentes, directivos y familias para apoyar el desarrollo académico y personal de los estudiantes. Además, identificamos trabajo colaborativo entre docentes, personal directivo y demás integrantes de la comunidad escolar para la organización de actividades y el fortalecimiento de los procesos educativos. Estas acciones permitieron comprender la importancia del trabajo conjunto para favorecer ambientes inclusivos, participativos y orientados al aprendizaje. Todos estos indicadores nos permitieron comprender mejor las necesidades reales del contexto escolar y reconocer la importancia de implementar estrategias innovadoras que fortalecieran el uso y el gusto por la lectura. A partir de ello, diseñamos acciones enfocadas en acercar los libros a los estudiantes de una manera más dinámica, significativa y accesible. Con base en los conocimientos adquiridos en esta asignatura, diseñamos e implementamos diversas acciones dirigidas al fortalecimiento del hábito lector. Una de ellas fue la restauración y reorganización de la biblioteca escolar, mediante la cual buscamos mejorar las condiciones del espacio, facilitar el acceso a los libros y promover ambientes más atractivos para la lectura. Asimismo, implementamos la estrategia de la biblioteca itinerante,
concebida como una alternativa para acercar los libros a los estudiantes en distintos espacios escolares. Esta actividad permitió ampliar las oportunidades de contacto con los textos y favorecer experiencias lectoras más significativas, promoviendo la exploración, la curiosidad y el interés por la lectura. Durante las pequeñas intervenciones desarrollamos actividades de mediación lectora, como lectura de cuentos, narración de historias, intercambio de opiniones y dinámicas de comprensión lectora. Además, realizamos adecuaciones a algunas actividades cuando identificamos que no generaban suficiente interés en los estudiantes, transformándolas en propuestas más dinámicas, participativas y motivadoras. Estas adecuaciones permitieron incrementar la participación y el entusiasmo de los alumnos durante las experiencias lectoras. Las estrategias implementadas contribuyeron al fortalecimiento de habilidades relacionadas con la comprensión lectora, la expresión oral, la creatividad, el pensamiento crítico y la convivencia. Asimismo, permitieron reconocer la lectura como una herramienta fundamental para ampliar conocimientos, desarrollar capacidades y favorecer la formación integral de los estudiantes. Finalmente, la asignatura Análisis de prácticas y contextos escolares fortaleció nuestras capacidades de observación, análisis y reflexión sobre la práctica educativa. Los aprendizajes obtenidos durante este curso nos permitieron comprender que toda intervención debe partir del conocimiento del contexto y de las necesidades reales de los estudiantes. Gracias a ello, fundamentamos nuestro proyecto integrador de aprendizajes y orientamos nuestras acciones hacia el fortalecimiento del gusto por la lectura. La materia de planeación de la enseñanza tuvo una estrecha relación con el desarrollo del proyecto integrador de aprendizaje, ya que proporcionó las herramientas necesarias para diseñar, organizar, ejecutar y evaluar cada una de las actividades realizadas durante el proyecto. Gracias a los conocimientos adquiridos en esta materia, fue posible identificar una necesidad dentro de la institución educativa y plantear acciones concretas para atenderla de manera organizada y significativa. El PIE estuvo enfocado en la restauración, organización e inauguración de la biblioteca escolar, con el propósito de crear un espacio que favoreciera el hábito lector y el acceso a los materiales de la lectura para los alumnos. Para lograrlo, fue necesario realizar una planeación previa en la que se establecieron objetivos, actividades, recursos, tiempos y formas de evaluación. Todo este proceso estuvo directamente relacionado con los contenidos abordados en la materia, ya que permitió comprender la importancia de planear cada acción antes de llevarla a la práctica. A lo largo de las jornadas de práctica se desarrollaron diversas actividades vinculadas con el proyecto, como la restauración y organización de la biblioteca, la clasificación de materiales, la preparación del espacio para su funcionamiento y la implementación de actividades de fomento a la lectura. Además, se realizaron estrategias como la agenda literaria y la biblioteca itinerante, las cuales fortalecieron los objetivos del proyecto al acercar a los alumnos a diferentes experiencias de la lectura. La materia también contribuyó al diseño de actividades que involucraron no solamente a los estudiantes, sino también a docentes y padres de familia. Un ejemplo de ello fue la actividad de lectura compartida entre madres e hijos, realizada durante la inauguración de la biblioteca, donde se promovió la convivencia familiar y el fortalecimiento de los hábitos lectores. Asimismo, algunos alumnos participaron leyendo cuentos y recitando poemas, demostrando los aprendizajes, habilidades desarrolladas durante las actividades previas. Otro aspecto importante fue la evaluación del proyecto mediante el uso de listas de cotejo, las cuales permitieron registrar la participación, el cumplimiento de actividades y el logro de los objetivos planteados. Estas herramientas facilitaron la recopilación de evidencias y la valoración de los resultados obtenidos, permitiendo reconocer los avances logrados durante la implementación del PIA. La materia de planeación de la enseñanza fue fundamental para que el proyecto se desarrollara de manera ordenada y con una intención pedagógica clara. Gracias a esta asignatura fue posible transformar
una necesidad identificada en la escuela, el propuesta de intervención que benefició a la comunidad educativa. Además, permitió comprender que un proyecto educativo requiere organización, seguimiento, evaluación y trabajo colaborativo para generar resultados significativos. La materia contribuyó al éxito del PIA al brindar las bases teóricas y metodológicas necesarias para planear y ejecutar cada una de las actividades realizadas. La restauración e inauguración de la biblioteca representó una experiencia enriquecedora que favoreció el aprendizaje de los alumnos, fortaleció el trabajo en equipo y promovió el gusto por la lectura, demostrando la importancia de una adecuada planeación dentro de la práctica docente. Comprender la importancia de la geografía en la educación primaria permitió reflexionar sobre la manera en que los estudiantes se relacionan con el espacio en el que viven y cómo éste influye en su aprendizaje cotidiano. A través de la observación realizada durante las jornadas de prácticas, fue posible analizar la presencia de elementos geográficos dentro de las actividades escolares y reconocer las oportunidades que existen para fortalecer su enseñanza. El análisis realizado mostró que en los diferentes grados de educación primaria, los alumnos construyen conocimientos a partir de las experiencias que viven en su entorno familiar, escolar y social. Aunque no siempre se desarrollan actividades específicas relacionadas con la geografía, constantemente aparecen referencias al lugar donde viven, a las características de su comunidad y a situaciones que forman parte de su contexto cotidiano. Asimismo, se observó que los docentes suelen relacionar algunos contenidos con experiencias cercanas a los estudiantes, permitiendo que expresen lo que conocen acerca de su entorno. Estas participaciones favorecen la reflexión y el reconocimiento de los espacios que forman parte de su vida diaria, fortaleciendo gradualmente la comprensión del contexto en el que se desarrollan. Durante la observación, también se identificó que el uso de recursos, materiales y actividades específicamente orientadas al aprendizaje geográfico es limitado, especialmente en los primeros grados de primaria, donde las estrategias se enfocan principalmente en el desarrollo de habilidades básicas. Sin embargo, los alumnos muestran interés cuando tienen la oportunidad de hablar sobre su comunidad, su escuela, los lugares que conocen y las experiencias que viven dentro de ellos. De igual manera, fue posible reconocer la importancia de la mediación lectora como una herramienta que puede contribuir a la comprensión del espacio geográfico. La lectura de textos, imágenes, descripciones, mapas o situaciones relacionadas con el entorno representa una oportunidad para que los estudiantes desarrollen habilidades de observación, análisis o interpretación de la realidad que los rodea. Estas experiencias permitió comprender que la enseñanza de la geografía no se limita únicamente al estudio de mapas o ubicaciones, sino que implica el análisis de las relaciones que las personas establecen con su entorno. A partir de ello, fue posible identificar áreas de oportunidad para promover estrategias que favorezcan una mayor comprensión del espacio geográfico desde edades tempranas. En el marco del proyecto integrador de aprendizajes, esta materia aportó elementos para analizar el contexto social y escolar desde una perspectiva geográfica, reconociendo la importancia de vincular los aprendizajes con la realidad de los estudiantes. Además, permitió reflexionar sobre la necesidad de generar experiencias educativas que ayuden a los alumnos a interpretar, comprender y valorar el espacio en el que viven, fortaleciendo así una visión más integral de su formación. Durante nuestro proceso de formación docente, pudimos observar que el aprendizaje no depende únicamente de los contenidos académicos, sino también de las emociones, las relaciones y el ambiente que se genera dentro del aula. Por esta razón, se presenta la manera en la que el curso de desarrollo socioemocional y aprendizaje aporta al proyecto de intervención académica, destacando la importancia de las emociones en los procesos de enseñanza y aprendizaje desarrollados durante la jornada de práctica. El curso de desarrollo socioemocional y aprendizaje es un elemento fundamental dentro del proyecto de intervención que permite comprender que las emociones en el desarrollo integral de los niños y de las niñas en los procesos educativos que se llevan a cabo dentro del aula
tienen un impacto directo en la manera en que los alumnos aprenden, participan y conviven en el aula. No se puede separar el aprendizaje académico de lo emocional, ya que ambos se encuentran completamente relacionados. En el contexto escolar, las emociones influyen en aspectos como la atención, la motivación, la memoria y la disposición para realizar actividades. Cuando un alumno se siente seguro, escuchado y valorado, es más probable que participe activamente en clase, que exprese sus ideas y que tenga una mejor comprensión de los contenidos. En cambio, cuando un alumno presenta emociones como el miedo, la ansiedad o la tristeza, su proceso de aprendizaje puede verse afectado. A partir de lo aprendido en este curso, se reconoce la importancia de desarrollar habilidades socioemocionales como la autorregulación, la empatía, la conciencia emocional y la comunicación asertiva. La autorregulación permite que los alumnos puedan controlar sus impulsos y emociones en situaciones de conflictos o frustración. La empatía les ayuda a comprender cómo se sienten sus compañeros, lo cual favorece la convivencia. La conciencia emocional les permite identificar lo que están sintiendo en diferentes momentos y la comunicación asertiva les ayuda a expresar sus ideas de manera respetuosa. Estas habilidades no solo mejoran el comportamiento dentro del aula, sino que también fortalecen el aprendizaje, ya que un ambiente emocionalmente positivo facilita la participación y el trabajo colaborativo. Por esta razón, el curso es clave dentro del PIA, ya que permite integrar el aspecto emocional con las actividades de lectura y aprendizaje. Gracias a los conocimientos adquiridos, es posible diseñar estrategias de mediación lectora más dinámicas, en las que los alumnos no solo lean textos, sino que también los relacionen con sus emociones, experiencias personales y opiniones. Esto hace que la lectura sea más significativa, ya que deja de ser una actividad mecánica y se convierte en una experiencia reflexiva y participativa. Por ejemplo, a partir de una lectura, los alumnos pueden expresar cómo se sintieron con la historia, qué parte les gustó más, qué personajes les generaron empatía o qué situaciones les recordaron a su vida cotidiana. Este tipo de actividades fomenta la expresión emocional y el pensamiento crítico al mismo tiempo. Además, este curso contribuye a la formación docente, ya que permite reflexionar sobre la práctica educativa y sobre la manera en que se manejan las emociones dentro del aula. El docente no solo transmite conocimientos, sino que también acompaña emocionalmente a los alumnos, por lo que es posible aprender a identificar sus necesidades emocionales y responder de manera adecuada. Durante la jornada de práctica, se desarrollaron diversas secuencias didácticas en los distintos grados de educación primaria. Cada integrante del equipo trabajó con el grupo que le fue asignado, diseñando e implementando actividades acordes con las características, necesidades e intereses de los niños. Estas experiencias permitieron observar la manera en que en el curso se realizaron actividades de observación, la manera que permitieron analizar el comportamiento emocional de los alumnos en diferentes situaciones de aprendizaje. Se pudo observar cómo reaccionan ante el trabajo en equipo, cómo resuelven conflictos, cómo expresan sus emociones y cómo participan en actividades de lectura. Esto permitió identificar la importancia de generar estrategias adecuadas para cada grupo según sus necesidades. En este sentido, el curso ayuda a comprender que cada alumno es diferente y que no todos aprenden ni reaccionan de la misma manera. Por eso, es importante adaptar las estrategias de enseñanza para que todos puedan sentirse incluidos y motivados. En general, el desarrollo socioemocional aporta una visión más humana de la educación, en la que se busca no solo el aprendizaje de contenidos, sino el bienestar emocional, favoreciendo un desarrollo integral que incluye lo cognitivo, lo social y lo emocional. En conclusión, el curso aporta elementos esenciales al proyecto de intervención académica, por lo que permite comprender las emociones en los procesos educativos y en la formación integral de los alumnos. Además, las experiencias vividas durante la jornada de práctica evidenciaron los ambientes de aprendizaje positivos, inclusivos y respetuosos,
lo que favorece la participación, la convivencia y el desarrollo personal, fortaleciendo así la calidad de la intervención docente. Durante la jornada de práctica se tuvo oportunidad de observar e implementar algunas actividades relacionadas de entornos virtuales dentro del aula. Para ello se contó previamente con la autorización del docente responsable del grupo. Como parte de las actividades se utilizaron recursos tecnológicos como la proyección de imágenes, la reproducción de audio, los cuales sirvieron como apoyo para completar los contenidos trabajados con los alumnos. Estos recursos permitieron captar su atención, favorecer la comprensión y hacer más dinámica el proceso de aprendizaje. La experiencia permitió identificar el uso de herramientas digitales, cuales empleadas de manera adecuada concluye a un enriquecimiento de actividades escolares y fortalece la comprensión de los temas elaborados en clase. En relación con los indicadores, se buscó reforzar la comprensión de textos a través de las actividades donde los alumnos identificaron de qué trataba la lectura, quiénes sean los personajes principales y cuáles sean las acciones más importantes dentro de la historia. Asimismo, expresaban de manera oral lo que comprendieron de los textos, permitiendo elaborar su nivel de comprensión lectora. Por otra parte, las actividades relacionadas con entornos virtuales contribuyeron a que los alumnos interrumpieran con recursos digitales como apoyo para su aprendizaje. El uso de imágenes, audios facilitó la comprensión de los contenidos y demostró que la tecnología puede ser una herramienta útil al fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. De esta manera, se favorece tanto el desarrollo de habilidades lectoras como el acercamiento de los estudiantes al uso de las herramientas digitales. El desarrollo del proyecto integrador de aprendizajes permitió establecer una relación con los contenidos abordados en la materia de álgebra, su aprendizaje y su enseñanza, particularmente a través del análisis de los indicadores observados durante la jornada de práctica. Aunque no se implementó una secuencia didáctica correspondiente a esta asignatura, los procesos de observación realizados dentro del aula brindaron información relevante sobre las estrategias empleadas por el docente y las formas en que los estudiantes se enfrentan situaciones relacionadas con el aprendizaje matemático. La observación se centró en aspectos vinculados con la comprensión de instrucciones, la interpretación de información, la resolución de problemas y la participación de los alumnos durante las actividades escolares. Estos elementos permitieron reconocer la importancia de generar ambientes de aprendizaje que favorezcan el razonamiento, el análisis y la construcción de conocimientos de manera significativa. Asimismo, el seguimiento de los indicadores posibilitó reflexionar sobre la manera en la que el docente promueve el pensamiento lógico mediante las actividades propuestas, así como identificar estrategias de enseñanza que contribuyen al desarrollo de habilidades cognitivas fundamentales para el aprendizaje de las matemáticas. De igual manera, la materia aportó herramientas para analizar la relación existente entre la comprensión lectora y el desempeño matemático de los estudiantes. Durante la observación, fue posible reconocer que la interpretación adecuada de consignas, instrucciones y problemas constituyen un elemento esencial para que los alumnos logren comprender y resolver distintas situaciones de aprendizaje. Por otra parte, el análisis de la práctica docente permite identificar la importancia de utilizar estrategias diversificadas que atiendan a las necesidades de los estudiantes y que favorezcan su participación activa dentro del aula. Esto contribuyó a fortalecer la reflexión sobre el papel del docente como mediador en la construcción del conocimiento y en el desarrollo del pensamiento crítico y lógico. En conjunto, los aprendizajes obtenidos en esta materia enriquecieron el PIA, al proporcionar elementos para observar, analizar e interpretar los procesos de enseñanza y aprendizaje presentes en el contexto escolar, permitiendo así una comprensión más amplia de la práctica educativa y de los factores que intervienen en el desarrollo académico de los alumnos. Con el propósito de comprender la presencia de las corrientes filosóficas dentro de la educación,
El curso de Filosofía y Sociología de la Educación permitió analizar de una manera más profunda lo que ocurre diariamente en el aula. A través de la observación de la práctica docente, fue posible identificar cómo las ideas filosóficas influyen en las estrategias de enseñanza, en la participación de los alumnos y en la construcción de sus aprendizajes. La educación es un proceso que va más allá de la transmisión de conocimientos, pues detrás de cada actividad, estrategia y forma de enseñanza existen ideas y corrientes filosóficas que orientan la práctica docente. Analizar e identificar estas corrientes permite comprender cómo influyen en el aprendizaje de los niños y en las dinámicas que se desarrollan dentro de la escuela. Durante las jornadas de observación y práctica, fue posible reconocer que a lo largo de los diferentes grados de educación primaria, los docentes implementan diversas estrategias que responden a distintas posturas sobre el conocimiento y la enseñanza. Aunque las necesidades, intereses y características de los alumnos cambian conforme avanzan de grado, las corrientes filosóficas continúan estando presentes y orientan la manera en que se desarrollan los procesos educativos. Se observaron elementos del idealismo-racionalismo, los cuales se hicieron presentes cuando el docente utilizaba ejemplos para introducir nuevos contenidos y promovía que los estudiantes reflexionaran antes de realizar sus actividades. Esto permitió reconocer la importancia del razonamiento como una herramienta fundamental para la adquisición del conocimiento. Asimismo, se identificaron características del realismo, ya que gran parte de los contenidos trabajados en clase estaban relacionados con experiencias, situaciones y contextos cercanos a la realidad de los niños, pues de esta manera los estudiantes pueden observar, analizar y comprender mejor los temas a partir de aquello que forma parte de su entorno cotidiano. También fue posible reconocer la influencia del constructivismo, corriente que considera al alumno como protagonista de su propio aprendizaje. Esto se reflejó en las actividades dinámicas y participativas desarrolladas dentro del aula, donde los estudiantes construían su conocimiento a través de la interacción, la resolución de actividades y el intercambio de ideas con sus compañeros. La observación de estas corrientes permitió comprender que la práctica educativa está sustentada en diferentes formas de entender el conocimiento y el aprendizaje, pues cada estrategia implementada por el docente responde de manera consciente o inconsciente a una visión filosófica de la educación que orienta el desarrollo de las clases y el aprendizaje de los niños. Esta experiencia favoreció una reflexión más amplia sobre la relación entre la teoría y la práctica, permitiendo reconocer que las corrientes filosóficas no permanecen únicamente en los libros, sino que se encuentran presentes en las acciones, decisiones y estrategias que forman parte del trabajo docente. Además, se identificó que gran parte del aprendizaje de los alumnos se construye a partir de las experiencias y la participación activa dentro del aula. En los diferentes grados observados, los estudiantes tuvieron la oportunidad de interactuar, expresar ideas, colaborar con sus compañeros y poner en práctica conocimientos, favoreciendo así el desarrollo de valores y actitudes como el respeto, la responsabilidad, la cooperación y la empatía. Asimismo, las observaciones realizadas permitieron establecer una relación entre la práctica educativa y la teoría filosófica de la educación. Las estrategias implementadas por los docentes reflejaron principios que destacan la importancia de la participación, la experiencia y la construcción activa del conocimiento por parte de los alumnos. Esto permitió comprender cómo las teorías educativas se materializan en el contexto escolar y orientan las acciones que contribuyen al aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes. Como futuros docentes en formación, este análisis contribuye a fortalecer una visión más crítica y fundamentada de la enseñanza, reconociendo la importancia de comprender el proyecto integrador de aprendizaje a partir de diversos aspectos y cuestionamientos que favorecieron el análisis, la reflexión y la construcción de propuestas orientadas al desarrollo del proyecto. Estos elementos permitieron fundamentar las acciones implementadas y dar respuesta a las necesidades identificadas en el contexto educativo. El desarrollo del proyecto partió de preguntas problematizadoras enfocadas a la escuela, al aula y a la comunidad.
las cuales surgieron a partir de las observaciones realizadas durante la jornada de observación y práctica docente. A través de este proceso se identificó que varios alumnos presentaban dificultades para la comprensión lectora, situación que motivó el diseño e implementación de estrategias encaminadas al fortalecimiento de esta habilidad. A partir de esta situación surgieron 3 cuestionamientos principales. En primer lugar, se analizó qué factores dentro del aula influían en las dificultades lectoras de los estudiantes. Posteriormente, se reflexionó sobre las actividades y herramientas que la escuela podía implementar para fortalecer el aprendizaje de la lectura. Finalmente, se reconoció la importancia de la participación de la familia y la comunidad, por lo que también se buscó identificar qué acciones podrían contribuir a fomentar la lectura como un hábito permanente en los niños. El proyecto tuvo como propósito fortalecer el aprendizaje e interés de la lectura y la comprensión lectora mediante actividades dinámicas, estrategias didácticas y espacios que participaron y que involucraron al aula, a la escuela y la comunidad. Asimismo, se buscó promover el interés por la lectura, desarrollar habilidades de comprensión e impulsar la participación de las familias en el acompañamiento lector de los niños. Dentro del aula se identificaron las dificultades lectoras que presentaban los alumnos, se observaron las estrategias utilizadas por los docentes y se analizaron las condiciones del ambiente de aprendizaje que influían en el proceso lector. En el ámbito escolar se identificaron actividades y herramientas que favorecían el aprendizaje de la lectura. Se promovió la participación de los estudiantes en actividades lectoras y se fortaleció el desarrollo de habilidades de comprensión mediante diversas estrategias. Durante la jornada de observación y práctica docente realizada en la institución educativa, se logró identificar una problemática constante relacionada con la lectura y la comprensión lectora en los diferentes grados de educación primaria. A través de las observaciones dentro del aula, conversaciones con los docentes y el análisis de las actividades realizadas por los niños, se pudo detectar que una gran parte de los niños presenta dificultad para leer de manera fluida, comprender textos y expresar adecuadamente las ideas principales de lo leído. Esta situación afecta directamente el aprendizaje de los niños, ya que la lectura es una herramienta fundamental para el desarrollo académico en todas las asignaturas. Desde el enfoque de aula, escuela y comunidad de la nueva escuela mexicana, las actividades de lectura permiten fortalecer la relación entre los aprendizajes escolares y el contexto social y cultural de los alumnos. La participación de la familia y la comunidad favorece la formación de hábitos lectores y el interés por la lectura desde edades tempranas. Actividades como la biblioteca itinerante permiten acercar libros y cuentos a diferentes espacios, promoviendo la convivencia, la participación colectiva y el intercambio de experiencias entre estudiantes, docentes y familias. Asimismo, estas experiencias fortalecen valores como la inclusión, el respeto y la colaboración, contribuyendo al desarrollo integral de los alumnos en los ámbitos académicos, social y emocional. Desde la comunidad se analizaron factores familiares y sociales que influían en el aprendizaje lector. Se reconoció la importancia de la participación comunitaria y se impulsaron acciones de colaboración entre la escuela y las familias para fortalecer las competencias lectoras de los alumnos. Durante el transcurso del proyecto y la jornada de prácticas se implementó la estrategia de la biblioteca itinerante, la cual surgió a partir de las observaciones realizadas durante las jornadas de práctica en la escuela primaria Leona Vicario. Durante este proceso, se identificó que muchos alumnos mostraban interés por participar en actividades dinámicas y creativas, pero era necesario fortalecer los espacios destinados a la lectura y promover experiencias que permitieran acercarlos a los libros de una manera más atractiva y significativa. Asimismo, se observó que algunos niños asociaban la lectura únicamente con actividades escolares obligatorias, por lo que se consideró importante diseñar un proyecto que les permitiera descubrirlas como una actividad de disfrute, imaginación, aprendizaje y convivencia. A partir de estas estrategias se diseñó el proyecto Libros que viajan, mentes que crecen, con ayuda de la estrategia de la biblioteca itinerante, cuyo propósito principal fue fomentar el gusto por la lectura mediante actividades que despertaran la curiosidad,
promovieran la participación activa y favorecieran el desarrollo de habilidades comunicativas y de comprensión lectora. Para lograrlo, fue necesario realizar una planeación organizada en la que se tomaron en cuenta las características de cada grupo, la edad de los estudiantes, sus intereses, sus conocimientos previos y el contexto sociocultural de la comunidad. Esto permitió que las actividades fueran pertinentes y respondieran a los intereses y necesidades reales de los alumnos. Durante la fase de planeación se tomaron diversas decisiones pedagógicas orientadas a generar experiencias lectoras significativas. Se decidió utilizar cuentos, narraciones y textos literarios adecuados para cada grado escolar, así como implementar estrategias de mediación lectora que permitieran que los estudiantes interactuaran activamente con los textos. Estas decisiones se fundamentaron en la idea de que la lectura debe ser una experiencia participativa donde los alumnos tengan la oportunidad de expresar opiniones, realizar preguntas, compartir emociones y construir significados a partir de las historias. En primer grado, las actividades estuvieron orientadas a despertar el interés inicial por la lectura. Durante la primera actividad se llevó a cabo la realización de la lectura de un cuento, en este caso de una fábula titulada La cigarra y la hormiga, en donde se leyó la fábula a los niños mostrándoles imágenes relacionadas a la lectura y en donde además se realizaron preguntas para promover la participación durante la actividad. Finalmente se les compartió una hoja a los niños en donde venía una serie de preguntas relacionadas a la comprensión de la fábula y un dibujo sobre la misma que los niños debían colorear. Durante la actividad, los niños participaron activamente, aportando sus ideas y expresando sus opiniones con respecto a algunas preguntas que se realizaban mientras se leía la fábula. Al momento de contestar las preguntas planteadas en la hoja, se brindó acompañamiento a los niños. Las preguntas fueron leídas de manera grupal para que los niños que aún no saben leer pudieran saber qué es lo que debían contestar. Un aspecto importante durante esta actividad fue que fue un poco difícil que los niños escribieran sus propias ideas, debido a que a pesar de que todos tenían sus propias ideas para escribir en la hoja, no todos los niños sabían escribir esa respuesta. Finalmente, la elección de esas actividades y las características de los cuentos respondieron a la necesidad de ofrecer experiencias cercanas y comprensibles para que los niños más pequeños mantuvieran su atención. Durante la segunda actividad se estuvo trabajando con la estrategia de la biblioteca itinerante, en la cual se trasladaron los libros hacia la galería de la escuela para poder realizar la actividad de lectura al aire libre. Durante la actividad se leyeron cuentos a los niños para que todos escucharan y después se realizaban las preguntas de comprensión lectora acerca de los cuentos leídos. Esto para que los niños que no saben leer pudieran participar en la actividad. Para los niños que sí sabían leer se les dejó que leyeran un cuento a su elección y después se realizaban las preguntas correspondientes. Los resultados fueron buenos, puesto a que se logró identificar el entusiasmo, el interés y sobre todo la atención que los niños prestaban en la actividad, además de la participación activa durante el desarrollo de la actividad. La elección de los libros fue tomada desde la observación a los intereses y las estrategias a las necesidades de los niños. Con esto se logró identificar que los niños se ven más interesados cuando la lectura se realiza en espacios fuera del aula, en espacios más libres, en actividades y estrategias más atractivas que despiertan su interés en la lectura. Cada una de las actividades mencionadas fue asignada con el propósito de evaluar la participación, comprensión y convivencia de los alumnos durante las actividades de lectura y expresión oral, así como evaluar el desarrollo de la comprensión lectora y la identificación de palabras de los cuentos leídos mediante listas de cotejo. Durante las actividades con los niños de segundo grado se desarrollaron lecturas compartidas, actividades de comprensión, preguntas sobre los personajes y dinámicas creativas relacionadas con los textos leídos. Estas actividades fueron seleccionadas porque favorecen la participación activa y permiten que los estudiantes comiencen a desarrollar habilidades de interpretación y expresión oral,
Durante las sesiones se observó que los niños compartían experiencias personales relacionadas con las historias y mostraban interés por conocer el desenlace de los cuentos. Con los niños de segundo grado se realizó una lectura guiada del cuento Los tres cerditos. Después de escuchar la historia, los niños contestaron de manera oral algunas preguntas sobre los personajes principales y lo que habían entendido del cuento. Con esta actividad se buscaba observar si los niños ponían atención a la lectura guiada y si comprendían lo que escuchaban. También se buscaba fortalecer estas habilidades, ya que son importantes para los niños y que mejoren poco a poco su comprensión lectora. Además, la actividad permitió identificar las habilidades que tenían y reconocer a los estudiantes que presentaban mayores dificultades con la interacción de la lectura y brindarles un mayor apoyo y ayudarlos a fortalecer su aprendizaje. Antes de la jornada de práctica se realizaron adecuaciones para elegir los libros que iban a utilizar con los niños. Para esto se tomó en cuenta el grado en el que estaban, su edad, los temas de interés y su nivel de lectura. Se buscó que los libros fueran fáciles de entender, con dibujos llamativos y con historias un poco cortas que captaran el interés de los lectores. En segundo grado se eligió la lectura de Los tres cerditos para la actividad de lectura guiada, ya que es una historia conocida y que llama la atención de los niños. La selección de este cuento fue que fuera sencillo y adecuado para su edad. Con esta actividad se buscaba evaluar a los niños si comprendían la lectura, si podían identificar a los personajes principales, si seguían la historia y expresaban lo que habían entendido. La actividad se realizó mediante lectura en voz alta y después se hicieron preguntas de manera oral. Los resultados fueron buenos, ya que la mayoría de los niños lograron reconocer a los personajes principales y explicar con sus propias palabras lo que había tratado el cuento. La evaluación se realizó mediante la observación y la respuesta que daban los niños durante la actividad. También se realizó la actividad de la biblioteca itinerante. En un principio se tenía pensado realizar esta actividad fuera del salón, pero debido a que no se contó con la autorización de la docente del grupo y por el comportamiento que presentaban algunos niños, se decidió llevarla a cabo dentro del aula. Aún así, la actividad se realizó de manera adecuada y permitió que los niños pudieran observar diferentes cuentos y libros para elegir el que más le llamara la atención. Con esta actividad se buscaba reforzar el gusto por la lectura y hacer que los niños les llamara más la atención los libros. Después de elegir su lectura, los niños compartían con sus compañeros de lo que trataba el cuento y respondían preguntas de manera oral sobre los personajes y lo que habían entendido. Además, se buscaba observar cómo trabajaban entre ellos y la forma en que compartían los libros, las habilidades que tenían para leer y la expresión de sus ideas. También se pudo ver cómo comunicaban lo que habían entendido y la manera en que expresaban con sus compañeros, lo que permitió identificar a los niños que necesitaban más apoyo para fortalecer su lectura y su participación oral. En la actividad de la biblioteca itinerante se tomaron en cuenta algunas adecuaciones antes de la jornada. Los libros seleccionados fueron cortos, historias con dibujos y textos sencillos y llamativos. La selección se hizo pensando en los niños, que pudieran sentirse más interesados por la lectura y que ellos mismos eligieran el libro que más les gustara. Con esta actividad se buscaba evaluar la comprensión lectora, la participación y la forma en que los estudiantes trabajaban y compartían sus ideas con los compañeros. La actividad se implementó y permitió que los niños observaran
y recogían los libros que más les llamaran la atención. Después comentaban lo que habían entendido y respondían preguntas sobre la historia, los personajes y las partes que más les habían gustado. Los resultados fueron favorables, ya que los niños mostraban interés por leer, participaron en las actividades y compartían sus propias ideas con los demás. La evaluación se realizó mediante la observación directa, tomando en cuenta la participación, sus respuestas y la manera en que trabajaban y convivían con sus compañeros. Durante la jornada de prácticas se implementaron 2 actividades relacionadas con la lectura y comprensión de cuentos con las niñas y niños de tercer grado, las cuales estuvieron orientadas al fortalecimiento de la comprensión lectora mediante el uso de textos narrativos. La selección de estos textos surgió a partir de las observaciones realizadas en el grupo, donde se identificó que las niñas y los niños mostraban mayor interés por los cuentos, ya que las historias les generaban curiosidad, emoción e interés por conocer lo que sucedía con los personajes. Asimismo, se observó la necesidad de seguir fortaleciendo la comprensión lectora, la expresión oral y la participación activa dentro del aula. Para ello, se consideró trabajar con cuentos infantiles, ya que este tipo de textos resulta atractivo para las niñas y los niños de tercer grado. Favorece la imaginación y permite que comprendan mejor los acontecimientos, personajes y enseñanzas de las historias. En tercer grado, se implementaron representaciones de cuentos y actividades de expresión oral. Estas actividades permitieron que las niñas y los niños interactuaran de manera más cercana con los textos, ya que al representar personajes y situaciones lograban comprender mejor los acontecimientos narrados. Además, favorecieron la creatividad, la imaginación y la seguridad para hablar frente a sus compañeros. La primera actividad consistió en una lectura en voz alta del cuento infantil titulado El Patito Feo. Esta lectura se llevó a cabo con una entonación adecuada, con el propósito de mantener la atención de las niñas y los niños y favorecer su comprensión. Durante la narración, escucharon con atención, observaron las ilustraciones del cuento y participaron comentando algunas partes de la historia y de los personajes. Asimismo, durante la lectura, se realizaron pausas para explicar palabras desconocidas y resolver dudas que surgían en el momento, lo cual permitió que comprendieran mejor el contenido del cuento. Al finalizar la lectura, se llevó a cabo un diálogo grupal en el que comentaron lo que habían entendido de la historia, identificaron a los personajes principales, el lugar donde se desarrollaron los hechos, los acontecimientos más importantes y la enseñanza que les dejó el cuento. Posteriormente, se explicó que trabajarían con la biblioteca itinerante, donde tendrían la oportunidad de elegir un cuento para leerlo en parejas. Las niñas y los niños mostraron entusiasmo al observar los diferentes libros disponibles. Durante el desarrollo de esta parte, exploraron los cuentos, observaron las ilustraciones, leyeron los títulos y dialogaron con su compañero para seleccionar la historia que más les interesaba. Una vez elegido el cuento, realizaron una lectura compartida, donde compartieron turnos y se apoyaron mutuamente cuando fue necesario. Se observó que participaban con interés, realizaron comentarios sobre los personajes y mostraron curiosidad por el desarrollo de las historias. Esta actividad permitió favorecer la comprensión lectora y el trabajo colaborativo. La segunda actividad se desarrolló mediante la estrategia de la biblioteca itinerante, la cual se llevó a cabo fuera del aula, en un espacio abierto dentro de la escuela, con la finalidad de generar un ambiente más dinámico y atractivo para las niñas y los niños. Para esta actividad, se realizó una demostración de diversos libros infantiles, los cuales fueron colocados de manera visible para su observación. Posteriormente, se explicó que tendrían la oportunidad de elegir en parejas el cuento que más les llamara la atención o el que más les gustara. Esta indicación generó entusiasmo,
ya que mostraron interés al observar la variedad de libros disponibles. Durante este momento, exploraron los cuentos, observaron las ilustraciones, leyeron los títulos y comentaron entre ellos cuál historia les parecía más interesante. Una vez realizada la elección, cada pareja seleccionó un cuento y procedió a realizar la lectura compartida. Durante esta actividad, se turnaron para leer en voz alta y se apoyaron mutuamente cuando tenían dificultades con algunas palabras, lo que favoreció el trabajo colaborativo y la participación entre compañeros. Se observó que participaran con interés, realizaron comentarios sobre los personajes, las ilustraciones y los acontecimientos de las historias, mostrando curiosidad por su desarrollo, lo que permitió mantener la atención durante toda la actividad. Al finalizar la lectura, se llevó a cabo un espacio de diálogo en el que compartieron lo que habían comprendido del cuento que eligieron. Explicaron con sus propias palabras los acontecimientos más importantes, identificaron a los personajes principales y mencionaron qué fue lo que más les gustó de la historia. En cuanto a la evaluación, esta se llevó a cabo de manera continua durante el desarrollo de las actividades, mediante la observación directa de la participación de las niñas y los niños, así como a través de sus intervenciones orales y las respuestas que brindaron durante las segundas planteadas. Para ello, se utilizaron preguntas dirigidas que permitieron identificar el nivel de comprensión alcanzado, tales como ¿quiénes son los personajes principales? ¿Qué sucedió al inicio? ¿Dónde ocurrieron los hechos? ¿Qué enseñanza les dejó la historia? ¿Y qué parte del cuento les gustó más? Asimismo, las niñas y los niños participaron en espacios de diálogo grupal, donde expresaron con sus propias palabras lo que habrían comprendido de los cuentos leídos, lo que permitió valorar su capacidad de interpretación, análisis y expresión oral. Estas actividades de preguntas y respuestas funcionaron como una estrategia de evaluación formativa, ya que facilitaron la recuperación de los aprendizajes de manera oral y dinámica. Por otra parte, también se consideraron las evidencias de participación durante la lectura compartida en parejas, así como los comentarios que realizaron al interactuar con sus compañeros, lo cual permitió identificar su nivel de comprensión, interés y disposición hacia la lectura. Los resultados obtenidos evidenciaron que las niñas y los niños lograron identificar los elementos principales de los cuentos, como los personajes, escenarios y acontecimientos relevantes, además de expresar ideas. Asimismo, se observó que pudieron establecer relaciones entre la lectura y sus experiencias personajes, lo que favoreció una comprensión más significativa de textos narrativos. En términos generales, las actividades permitieron fortalecer la comprensión lectora, la expresión oral, la participación activa y el trabajo colaborativo en las niñas y los niños de tercer grado. Asimismo, se generó un ambiente de interés y motivación hacia la lectura, favoreciendo experiencias significativas de aprendizaje. De igual manera, estas experiencias permitieron reconocer la importancia de implementar estrategias didácticas, dinámicas y centradas en los intereses del grupo, ya que esto influye positivamente en su disposición, participación y comprensión de los textos. Finalmente, estas experiencias permitieron reconocer la relevancia de la mediación lectora como una herramienta fundamental para favorecer el gusto por la lectura, así como la necesidad de adaptar las estrategias de enseñanza de acuerdo con las características y necesidades del grupo, con el fin de favorecer aprendizajes más significativos. Debido a la jornada de práctica, se realizó la selección de los libros que serían utilizados durante las actividades. Para ello se tomaron en cuenta las características, intereses, edad y nivel de lectura de los niños de cuarto grado. Se eligieron cuentos con ilustraciones atractivas, lenguaje accesible y contenidos que resultaran significativos para los niños, con la finalidad de comprender su interés por la lectura y favorecer su comprensión. Se consideró que algunos niños requerían mayor apoyo durante las actividades, por lo que se realizaron
adecuaciones como la explicación de palabras desconocidas, el uso de preguntas, la lectura en voz alta y el trabajo colaborativo en parejas. Las actividades se basaron en la importancia de fomentar el hábito lector y fortalecer la comprensión lectora a través de experiencias significativas. Además, se buscó que los niños desarrollaran habilidades de comunicación, reflexión, creatividad y trabajo en equipo mediante diferentes estrategias relacionadas con la lectura de cuentos. Se llevaron a cabo 2 actividades. La primera consistió en la lectura guiada de un cuento. Durante esta actividad se presentó el libro al grupo, se observó el título y las ilustraciones y se invitó a los niños a realizar predicciones sobre la historia. Se realizó la lectura en voz alta, realizando pausas para aclarar dudas, explicar palabras desconocidas y promover la participación de los niños. Se dialogó sobre el contenido del cuento, identificando personajes, acontecimientos importantes y la enseñanza que dejó la lectura. La segunda actividad se desarrolló mediante el uso de la biblioteca itinerante. Los niños trabajaron en parejas para explorar diversos cuentos y seleccionar uno de acuerdo con sus intereses. Después, realizaron una lectura compartida, analizaron el contenido de la historia e identificaron los personajes y las escenas más importantes. Prepararon una breve dramatización basada en una escena significativa del cuento, utilizando gestos, movimientos y diálogos sencillos. Presentaron sus representaciones frente al grupo, permitiendo compartir lo comprendido de manera atractiva. El objetivo de la evaluación fue identificar el nivel de comprensión lectora de los niños, así como valorar su participación, expresión oral, capacidad de análisis, creatividad y trabajo colaborativo durante el desarrollo de las actividades. También se buscó conocer el interés mostrando hacia la lectura y la forma en que los estudiantes lograban interpretar y comunicar el contenido de los cuentos. La implementación de las actividades se realizó de manera organizada y participativa, promoviendo en todo momento la interacción de los niños con los textos y con sus compañeros. Se procuró generar un ambiente de confianza que favoreciera la expresión de ideas, el intercambio de opiniones y la colaboración entre los niños. Los resultados obtenidos fueron positivos, ya que los niños mostraron intereses, entusiasmo y disposición para participar durante las lecturas, compartieron ideas, realizaron comentarios relacionados con las historias y demostraron comprensión al responder preguntas y analizar los textos. En la actividad de dramatización participaron activamente, utilizaron su creatividad y trabajaron de manera colaborativa para representar las escenas seleccionadas. Además, se observó que las actividades contribuyeron al fortalecimiento de la comprensión lectora y al desarrollo de habilidades comunicativas y sociales. La evaluación se llevó a cabo mediante la observación directa y una lista de cotejo, considerando los aspectos como la participación, la comprensión de las lecturas, la identificación de los personajes y acontecimientos, la colaboración en equipo y la capacidad para expresar ideas relacionadas con los cuentos. Esto permitió obtener información sobre los aprendizajes alcanzados por los niños y el cumplimiento de los propósitos planteados. En quinto grado se realizaron 2 actividades principalmente orientadas al fortalecimiento de la comprensión lectora, la reflexión crítica y la comprensión oral de los niños. Previamente a la jornada de prácticas se llevó a cabo la selección de los materiales literarios que serían utilizados dentro de la biblioteca itinerante. Para ello, se consideraron aspectos como la edad de los niños, sus intereses, el nivel de comprensión lectora del grupo y los propósitos establecidos dentro del proyecto. Se eligieron cuentos, fábulas y trabalenguas debido a que esos textos fortalecieran el desarrollo y la imaginación, la comprensión de mensajes, la reflexión sobre valores de vocabulario.
Asimismo, se realizaron adecuaciones con la finalidad de responder las características y necesidades del grupo, además de implementar estrategias que promovieran la participación activa de ideas, reflexiones sobre la lectura. Además, se permitieron que todos los niños tuvieran la oportunidad de integrarse a las actividades adecuadas a su probabilidad de interés. La primera actividad consistió en la organización de espacios de lectura fuera del aula por parte de la biblioteca itinerante. En ese espacio se colocaron diversos cuentos, que son fábulas, trabalenguas, para que los estudiantes pudieran explorarlos libremente. Los niños realizaron lectura en convivencia, la autonomía y el interés por la lectura. Posteriormente se brindó un tiempo aproximadamente de 20 minutos para leer los textos que habían seleccionado. Esta actividad se basó en la importancia de promover experiencias lectoras significativas, donde los estudiantes pudieran elegir los materiales adecuados a su grado e interés. La segunda actividad estuvo enfocada en el análisis y la reflexión de la lectura realizada. Después de concluir la lectura, se solicitó que los estudiantes elaboraran una reflexión sobre lo que habían comprendido, la enseñanza obtenida, los aspectos que llamaron su atención. Posteriormente, cada alumno pasó de manera individual para compartir su explicación, su reflexión. Durante este proceso se promovió el pensamiento crítico, la expresión oral y la capacidad de relacionar los conocimientos de cada historia con situaciones de la vida cotidiana. Como estrategia de motivación, se entregó un vaso de fruta a cada uno de los alumnos que compartieran su reflexión, lo que fortaleció con mayor participación y entusiasmo por cada actividad. El objetivo de evaluar esta actividad fue identificar el nivel de comprensión lectora alcanzado por los estudiantes, valorar sus participaciones, reconocer los aprendizajes construidos y analizar la pertinencia de la estrategia implementadas. La evaluación se realizó a cabo mediante la observación didáctica, la participación de cada alumno durante la actividad, la reflexión elaboradas y la explicación compartidas de manera individual. Esta evidencia permitía identificar avances de la comprensión de textos, la comprensión oral, la capacitación de analizar el interés por la lectura. Los resultados obtenidos fueron favorables, ya que cada niño participó activamente, mostrando interés por los materiales de lectura y demostrando disposición para compartir sus opiniones e interpretación. Además, fortalecieron habilidades relacionadas con la comprensión lectora, la argumentación, la escucha respetuosa y la comunicación oral. Se observó que la mayoría logrado identificó mensajes y valores de enseñanza presentes en las historias, así como relacionarlas con experiencias de su vida cotidiana. Durante la jornada de prácticas se implementaron 2 actividades de mediación lectora con los niños de sexto grado, las cuales estuvieron orientadas al fortalecimiento de la comprensión lectora mediante el trabajo con textos narrativos. La selección de este tipo de textos surgió a partir de las observaciones realizadas en el grupo, donde se identificó que los alumnos mostraban mayor interés por historias como cuentos, leyendas y otras narraciones, ya que este tipo de textos despertaban su curiosidad, les generaba intriga por conocer lo que sucedería con los personajes y les provocaban emociones a lo largo de la historia. Por ello, se consideró pertinente utilizar textos del género narrativo, ya que resultaban atractivos para los estudiantes y favorecían una participación más activa durante las actividades de lectura. Además, la elección de este género respondió a la problemática de comprensión lectora identificada en el grupo. Se consideró que trabajar con textos cercanos a los intereses de los alumnos permitiría mantener su atención durante más tiempo y favorecer una comprensión de los contenidos abordados. Durante las actividades se observó que los niños realizaban comentarios sobre los personajes, expresaban opiniones acerca de los acontecimientos y mostraban interés por conocer el desenlace de las historias, lo que evidenció la pertinencia de la selección realizada. La primera actividad consistió en la lectura en voz alta de un cuento. Originalmente estaba planeada para desarrollarse dentro del aula. Sin embargo,
Antes de su implementación, se decidió realizar una adecuación relacionada con el espacio de trabajo. Esta decisión surgió a partir de las observaciones realizadas durante los días previos de práctica, en las cuales se identificó que los niños jugaban, conversaban entre ellos y se distraían con facilidad cuando permanecían dentro del salón. Debido a ello, se consideró que el aula no ofrecía las condiciones más adecuadas para desarrollar una actividad que requería escucha atenta y concentración. Por esta razón, se decidió trasladar la actividad a un espacio fuera del aula, buscando generar un ambiente más favorable para la participación y el aprendizaje. Esta adecuación resultó pertinente, ya que durante la actividad se observó una mejor disposición por parte de los estudiantes, quienes mostraron mayor interés por escuchar la lectura y participar en los momentos de intercambio de ideas. Durante la lectura, los niños debían identificar el lugar donde ocurrían los acontecimientos de la historia y reconocer las emociones experimentadas por los personajes. Al finalizar, compartieron sus respuestas y comentarios con el grupo. Se observó que la mayoría logró reconocer estos elementos, expresando sus ideas de manera clara y relacionando algunas situaciones del cuento con experiencias propias. Asimismo, antes de aplicar la actividad, también se decidió modificar parte del cierre originalmente planeado. Esta adecuación surgió debido a que durante actividades anteriores se había observado que los alumnos mostraban poco interés cuando las actividades concluían únicamente mediante preguntas y respuestas de forma tradicional. Considerando esta situación, se buscó incorporar una estrategia más dinámica que despertara su interés y favoreciera una participación más activa. Por ello, se implementó la dinámica de la papa caliente. A través de esta actividad, el alumno que resultaba seleccionado debía responder una pregunta relacionada con el cuento leído. La intención de esta adecuación fue recuperar los aprendizajes de una forma más atractiva y motivadora para los niños. Se observó que los alumnos participaron con entusiasmo, permanecieron atentos durante la lectura para poder responder posteriormente y demostraron una mejor disposición para expresar sus ideas ante el grupo. Como parte del cierre, los alumnos también elaboraron un breve texto en el que escribieron lo que habían comprendido de la lectura y los aspectos que consideraron más importantes de la historia. Esta actividad permitió identificar el nivel de comprensión alcanzada por cada estudiante, ya que a través de sus escritos fue posible observar cómo recuperaban información relevante, interpretaban los acontecimientos narrados y expresaban sus propias ideas acerca del tema. La segunda actividad se desarrolló mediante la estrategia de la biblioteca itinerante. En un primer momento, los niños exploraron distintos cuentos y posteriormente se organizaron en parejas para seleccionar una lectura de su interés. Cada pareja realizó una lectura compartida y analizó aspectos como el tema principal, los personajes y los acontecimientos más importantes de la historia. Durante el desarrollo de la actividad se observó una participación activa por parte de los estudiantes. El trabajo en parejas favoreció el intercambio de opiniones y permitió que los alumnos compartieran diferentes puntos de vista sobre las lecturas realizadas, fortaleciendo así la comprensión de los textos. Inicialmente, se había planeado que cada pareja realizara una breve dramatización sobre el cuento leído. Sin embargo, durante la implementación se identificó que los alumnos no mostraban disposición para realizar dicha actividad. A partir de esta situación se decidió realizar una adecuación en el cierre, con la finalidad de mantener el interés de los estudiantes y recuperar los aprendizajes de una manera más dinámica. Para ello, se elaboró un dado con diversas consignas relacionadas con los cuentos leídos. Entre ellos se encontraban inventar otro final para la historia, describir a los personajes, mencionar la parte que más les había gustado o explicar algún acontecimiento importante del texto. Cada pareja lanzaba el dado y respondía a la consigna, que obtenía al azar. Esta adecuación surgió y permitió que los estudiantes participaran con entusiasmo y mostraran mayor seguridad al compartir sus respuestas frente al grupo. Además, favoreció la reflexión sobre los textos leídos y permitió identificar con mayor claridad el nivel de comprensión alcanzada por los alumnos, ya que sus respuestas evidenciaban la interpretación que habían construido a partir de la lectura. Con la finalidad de valorar los resultados obtenidos y el logro de los propósitos planteados, se diseñaron y aplicaron listas de cotejo para cada una de las actividades. Estos instrumentos permitieron recopilar información relacionada con la participación, comprensión lectora, análisis de textos y expresión de ideas por parte de los estudiantes. En la primera actividad,
La evaluación tuvo como propósito valorar la participación y comprensión de los alumnos durante la lectura y el análisis de un cuento narrativo. Para ello, se consideraron indicadores relacionados con el reconocimiento de escenarios, la identificación de acontecimientos principales, la expresión de ideas durante el análisis grupal, la disposición para participar y el seguimiento de instrucciones. La evaluación se realizó mediante la observación directa, las participaciones orales de los alumnos, las respuestas proporcionadas durante la dinámica de la papa caliente y los textos breves elaborados al finalizar la lectura. Los resultados obtenidos mostraron que los estudiantes lograron reconocer correctamente los escenarios donde se desarrollaba la historia y mencionaron los acontecimientos más importantes, identificando el inicio, desarrollo y final de la narración. Asimismo, compartieron opiniones y comentarios sobre la lectura, mantuvieron una actitud respetuosa durante las intervenciones de sus compañeros y siguieron adecuadamente las indicaciones proporcionadas. Los escritos realizados por los alumnos permitieron corroborar que comprendieron los aspectos principales del cuento, mientras que las respuestas obtenidas durante la dinámica evidenciaron que permanecieron atentos y lograron recuperar información relevante de la lectura. En la segunda actividad, la evaluación tuvo como propósito valorar la capacidad de los alumnos para comprender textos narrativos mediante el análisis de personajes, escenarios, tema principal y acontecimientos importantes, así como su capacidad para trabajar colaborativamente y expresar lo comprendido a través de la lectura. La evaluación se llevó a cabo mediante la observación directa y una lista de cotejo enfocada en la identificación de elementos claves del cuento, el intercambio de puntos de vista y la participación durante las actividades de cierre. Los resultados evidenciaron que los alumnos identificaron correctamente los personajes, las escenas principales y el tema principal de los cuentos seleccionados. Además, intercambiaron opiniones con sus compañeros de manera respetuosa para enriquecer la comprensión de los textos. Por otra parte, la evaluación permitió identificar que la dramatización inicialmente planteada no resultó viable debido a la falta de disposición de los estudiantes para realizarla. Esta situación identificó la adecuación realizada en el cierre de la actividad. Gracias a la implementación del dado lector, los alumnos participaron con mayor entusiasmo, reflexionaron sobre las historias leídas y compartieron sus respuestas con el grupo, demostrando la comprensión alcanzada. En términos generales, las evidencias recopiladas mediante las listas de cotejo, la observación directa, las participaciones orales y los productos elaborados por los alumnos permitieron identificar avances significativos en la comprensión lectora, la expresión oral y la participación dentro de las actividades de mediación lectora. Asimismo, la evaluación proporcionó información valiosa para realizar adecuaciones oportunas durante la intervención, demostrando la importancia de la evaluación como una herramienta fundamental para la toma de decisiones pedagógicas y la mejora de la práctica docente. Estas experiencias permitieron reconocer que la mediación lectora requiere considerar los intereses, necesidades y características de los estudiantes para diseñar actividades significativas. Del mismo modo, permitieron comprender la importancia de la flexibilidad docente, ya que realizar adecuaciones fundamentales en la observación y evaluación constante favorece mejores oportunidades de aprendizaje y una mayor participación por parte de los alumnos. Durante todo el desarrollo del proyecto, se procuró mantener una relación coherente entre los propósitos planteados, las actividades realizadas y los resultados esperados. Cada estrategia implementada tuvo una intención pedagógica específica y respondió a las necesidades identificadas durante la observación. La lectura en voz alta, las conversaciones literarias, las dramatizaciones y las actividades creativas no fueron seleccionadas de manera aleatoria, sino porque permitían que los estudiantes participaran activamente en la construcción de aprendizajes y desarrollaron una relación más cercana con los libros. En primer grado, las actividades estuvieron orientadas a despertar el interés inicial por la lectura. Durante la primera actividad se llevó a cabo la realización de la lectura de un cuento, en este caso de una fábula titulada La cigarra y la hormiga, en donde se leyó la fábula a los niños mostrándoles imágenes relacionadas y en donde además se realizaron preguntas para promover la participación durante la actividad. Finalmente se les compartió una hoja a los niños en donde venía una serie de preguntas relacionadas a la comprensión de la fábula y un dibujo sobre la misma que los niños debían colorear. Durante la actividad se observó que los niños participaron activamente, aportando sus ideas y expresando sus opiniones con respecto a algunas preguntas que se realizaban.
Al momento de contestar las preguntas planteadas en la hoja, se brindó acompañamiento a los niños. Las preguntas fueron leídas de manera grupal para que los niños que todavía no saben leer pudieran saber qué es lo que debían contestar. Un aspecto importante es que durante la actividad fue un poco difícil que los niños escribieran sus propias ideas, debido a que a pesar de que todos tenían sus propias ideas para escribir en la hoja, no todos los niños sabían escribir su respuesta. Finalmente, la elección del cuento y la característica de esta actividad respondió a la necesidad de ofrecer experiencia cercana y comprensible para que los niños más pequeños pudieran mantener su atención. Durante la segunda actividad se estuvo trabajando con la estrategia de la biblioteca itinerante con los niños de primer grado, en la cual se trasladaron los libros hacia la galera de la escuela para poder realizar la actividad de lectura al aire libre. Durante la actividad se leyeron cuentos a los niños para que todos escucharan y después se realizaban las preguntas de comprensión lectora acerca de los cuentos leídos. Esto para que los niños que no saben leer pudieran participar en la actividad, y para los niños que sí sabían leer se les dejó que leyeran un cuento a su elección y después se realizaban las preguntas correspondientes. Los resultados fueron buenos, puesto a que se logró identificar el entusiasmo, interés y sobre todo la atención que los niños presentaban durante la actividad. Además, la actividad y la participación de los niños fue activa durante todo el desarrollo de la actividad. La elección de los libros fue tomada desde la observación de los intereses y la estrategia a las necesidades de los niños. Con esto se logró identificar que los niños se ven más interesados cuando la lectura se realiza en espacios fuera del aula, en espacios que sean más libres, actividades y estrategias más atractivas que despiertan su interés en la lectura. Cada una de las actividades mencionadas fue asignada con el propósito de evaluar la participación, la comprensión y la convivencia de los alumnos durante las actividades de lectura y expresión oral, así como evaluar el desarrollo de la comprensión lectora y la identificación de las ideas principales de los cuentos leídos mediante listas de cotejo y observación durante cada una de las actividades realizadas.